Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes, las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, @Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto recibirlos. Gracias por todos sus comentarios, alentando nuestro trabajo y diciéndonos que les gusta esta mancuerna. Hola, Eduardo Madrigal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, nos lo pueden hacer saber en sus comentarios. Saben que siempre los leemos y nos da mucho gusto. Y a raíz de sus comentarios también es el tema de hoy, que es un tema que nos han pedido muchas veces. Sí, ya desde hace tiempo, ya del título ya se enteraron, pero es el duelo del migrante. Sí, es que, a ver, el migrante se va de su lugar de origen no porque ya no quiera su tierra, no porque esté harto de ella. Acuérdense que duelo es un cambio no pedido, algo que no deseabas y que por diferentes motivos tienes que hacer. Ya sea para ir a buscar tu sustento, mejores oportunidades de trabajo, darle de comer a tu familia, crecimiento, por motivos políticos, por motivos de seguridad. Pero el migrante se va a ver nuevos horizontes, pero si me permites esta expresión, siempre deja como un pedazo de su corazón en las raíces, en su tierra, en su gente. Es muy difícil dejar el lugar donde has vivido. Y una parte está llena de ilusión por irse a un lugar. Hay diferentes maneras de migrar, Eduardo. Hay quien es el migrante, digámoslo de esta manera, con papeles, y que entonces tiene un trabajo, una oferta de trabajo, y se va a ir porque lo invitaron, y entonces todo se hace legal y se va, y aún así es doloroso, aunque haya una despedida, y ahora tengamos estas redes sociales y estas maneras de estar todo el tiempo en comunicación. Pero también está el migrante que se va arriesgándolo todo. Yo lo comparo con las personas que decidieron subirse a las 3 carabelas de Cristóbal Colón y dijeron, vámonos a la mar a descubrir un nuevo continente. No lo sabían, obviamente, ellos pensaban que iban a las Indias, pero vámonos, no tengo nada que perder aquí y tengo todo por ganar. Hay un gran espíritu en el corazón del migrante, ¿no lo crees? Sí, pero la pregunta que por lo menos creo que surgiría a muchos que no están familiarizados con este tipo de duelo, y creo que es muy fácil que pase desapercibido o que no sea como nombrado como debería serlo, es ¿por qué duele? ¿Por qué duele migrar de país y, como dices tú, o de ciudad, etcétera? Si a final de cuentas la mayoría de las veces es por algo mejor, ¿no? ¿Por qué extrañaría si ahora está ganando en dólares? ¿Por qué extrañaría si ahora tiene trabajo? Las calles mal pavimentadas si ahora todo es muy bonito, ¿no? Donde se mueve o tal. O sea, ¿por qué dolería un cambio? Creo que sería la primera pregunta, para que igual muchas personas que no necesariamente hayan vivido este duelo, pero puedan entender un poco más de qué es esto del duelo del migrante. Bueno, el cambio desestabiliza. Hay personas que en su naturaleza de temperamento les gusta el cambio, es más, se aburren con una rutina y están deseosos del cambio. Pero hay personas que los lunes van al cine, los martes comen fuera, los miércoles hacen tal. Y tal vez tú y yo digamos, no, qué horror, eso caeríamos en un aburrimiento, pero la rutina y la estructura a muchos les da seguridad. Dejar tu país, el país donde naciste, significa, en primera, ser extranjero en otra tierra. Y eso, es bien duro, porque como que si llegas a una escuela, nunca lo viviste porque siempre estuviste desde kinder 1 hasta prepa en la misma escuela, pero no, bueno, sí. Preescolar, no, es que, espera, me estaba acordando que tú estuviste preescolar, vivíamos en Puebla, y entonces estuviste en una escuela increíble en Puebla, de verdad, qué maravilla de escuela tuviste tú. Pero ya a partir de que empezaste, ya regresamos aquí a México, hiciste todo el tiempo en la Ciudad de México en el mismo colegio, ¿no? Pero imagínate el que llega nuevo a un grupo. Uy, qué atemorizante. Ya hay grupitos hechos, ya hay unos que tienen sus chistes locales, hay una historia común que han vivido y tú no la has vivido. Y tú llegas sin saber las formas, los modos, el cómo adaptarte. Es muy intimidante, aunque tú hubieras querido ese cambio, aunque tú lo hubieras pedido. Eso ya de por sí. Ahora, irte de país
llegas con esta misma sensación de, a ver, tengo que observar cómo se mueven aquí, cómo se hablan aquí, cómo se tratan, qué es lo correcto, qué no se hace. Todo es nuevo y algunos se adaptan muy fácilmente porque son fáciles y les gusta la gastronomía y les gustan las tradiciones y el nuevo lugar y traen la actitud correcta, pero otros les entra una añoranza y una nostalgia que nunca pensaron que les iba a dar. Tu abuelo, mi papá, era español, yo se los he dicho, y él nunca se nacionalizó mexicano, tenía aquí su fórmula F no sé qué con la que podía trabajar, pero él siempre estaba añorando España. Tú lo oíste muchas veces. ¿Viste alguna vez a tu abuelo comer una tortilla? No, nunca. ¿No? ¿Lo viste comer aguacate? No, tampoco. No. Tu abuelo siempre tuvo, él decía, tengo el corazón en México con mis hijas y el estómago en España. ¿No? Así era. Pero aunque puede parecer algo superficial, él siempre fue este hombre dividido en dos tierras, en dos países, en dos maneras de ver la vida. Es que creo que todos los que cambian de ciudad o se mudan o son migrantes viven así, ¿no? O sea, es imposible no dejar un pedacito de ti donde estás, donde has vivido la mayoría de tu vida y llevarte también un pedacito de ese lugar contigo a donde sea que vayas, ¿no? Y queriéndolo o no, también en ese nuevo lugar estás haciendo este intercambio cultural porque tú estás aportando a esa cultura nueva con tu presencia, con lo que tú sabes, tu conocimiento y más, y estás recibiendo nuevo, ¿no? Pero a veces no, bueno, muchas veces no puedes observar los beneficios que estás obteniendo de haberte cambiado porque estás extrañando lo que has perdido, Sí. ¿no? ¿Y qué quieres? Lo acabas de decir muy bien, replicar un pedacito de tu tierra. Por eso en Nueva York vas a encontrar la pequeña Italia, el barrio chino, el barrio latino, porque somos gregarios. Entonces yo ya me lancé de avanzada a Estados Unidos, me está yendo bien, ya me quiero traer hermanos, vénganse, primos, vénganse para acá, tíos, jálense para acá. Y así cuando oyes la historia de nuestros migrantes, de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, ponen su negocito, empiezan con algo. ¿A quién van a contratar? Pues a su gente, vénganse y empiezan. Y entonces hacen sus tortillas y hacen su comida y empieza alguien a vender tamales que luego se convierten en grandes negocios. Acabo de estar recientemente en Mexicali, Baja California, y me contaron mucho de la historia de ese lugar que tiene una gran comunidad china. Pero empezaron a venir algunos chinos en una época a lo mejor de mucha prohibición y de persecución. Tenían hasta sus sótanos, su ciudad subterránea, donde estaban ahí sus primeros casinos clandestinos. Pero hoy ves a la comunidad china de Mexicali, es súper fuerte, con unos restaurantes extraordinarios, pero que surgieron por querer conservar su manera de alimentarse, su idioma, sus tradiciones. ¿Qué tal hablan nuestros mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos, pero que mamá todavía les habla en español, en la escuela les hablan en inglés, el papá también les habla español, y entonces ya hacen un Spanglish? Sí. Pero la mamá dice, yo te voy a seguir hablando en español y tienes que aprender español y es nuestra lengua porque la tierra te jala, tus raíces te jalan. Es donde nacieron tus padres, donde están enterrados tus abuelos, donde has dejado a tus muertos, lo que sea, donde tienes recuerdos, donde está la familia. Hoy mudarte es muy duro, muy, muy duro. Es duro y no necesariamente siempre tiene que ser que dejas atrás lo mejor, ¿no? O sea, esta frase típica de tiempo, todo tiempo pasado siempre fue mejor, a veces no es nada cierto y lo sabes, ¿no? Tenemos muchos seguidores que lo apreciamos, pues que nos están viendo o en Estados Unidos o venezolanos que están viviendo en otra parte. Sabemos que tal vez lo que dejaron atrás no era mejor que lo que están viviendo, pero aún así lo extrañan. Eso es de las complicaciones más raras, ¿no? Porque Como, es lo suyo. Es sí, lo suyo y hay una cantidad de factores externos que te llevan a moverte de un lugar. Porque ya no estás de acuerdo con la política, porque ya no hay los suministros, porque no hay las oportunidades, pero de querer, tú hubieras querido quedar ahí. Entonces hay un desprendimiento que te lo voy a comparar con algo, vas a decir, GP, estás un poco exagerada hoy, pero así lo veo como un desmembramiento, como si te arrancaran una pierna
claro que puedes seguir caminando, claro que vienen cosas buenas, pero también te voy a decir, Eduardo, y seamos muy realistas, este sueño americano o el sueño de emigrar puede ser muy atractivo porque, como tú decías al principio, voy a ganar en dólares, todo, pero yo he visto y he conocido en mis conferencias que doy en Estados Unidos, por ejemplo, las historias de dolor, de trabajo. Se trabaja mucho porque a lo mejor en tu lugar de origen, y esto Ismael Cala, a quien mando saludos porque es una persona extraordinaria, cuando él se vino a México, él empezó a trabajar de mesero, ¿sabes? Nadie conocía a Ismael Cala aquí. Él estaba dejando su tierra donde él había tenido un programa de televisión y salía en el radio y era conocido. Y aquí la primera vez él lo cuenta que estaba en un restaurante y la persona, o sea, él era el mesero y estaba atendiendo, le dijo, ¿usted no es Ismael Cala? Sintió horrible, porque dijo, yo allá, pues ya había construido todo y llegas a una tierra a empezar de cero. Y hay mucho trabajo atrás, hay mucho cansancio, claro que estás muy motivado, ustedes saben la cantidad de remesas que recibe mi país, México, de todos los familiares que están fuera, porque creo que parte del orgullo de irte es para darle a los tuyos. Y siento yo, o de los mensajes que más hemos recibido, sobre todo que quieren que hablemos del duelo del migrante, es cuando se aproximan fechas patrias, ¿no? O fechas que estabas acostumbrado a vivirlas en familia, ya sea septiembre o diciembre o Día de Muertos, etcétera. Como que esas fechas hay algo especial, se vive diferente, ¿no? Porque son parte como de tus tradiciones y tu cultura, que sabes que todo tu pueblo, por así decirlo, está viviendo. Y tú sales y nadie está celebrando Día de Muertos aquí, ¿no? Ya están con sus calaveritas y Halloween, pero nadie es Día de Muertos. No ves una flor de cempasúchil. Nadie está sacando una banderita. Bueno, en México, bueno, depende de la parte de Estados Unidos que nos escuchas, porque sabemos que hay parte de Estados Unidos que tenemos mucha presencia y que seguro festejarán muy bien, pero aún así no se siente igual, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, en Estados Unidos... Ni el tequila es el mismo. No, y festejan mucho el 5 de mayo. Ah, sí, que aquí no celebramos el 5 de mayo con todo respeto a Puebla. Tal vez en Puebla se hace una representación de la batalla, pero no importa. Si eres mexicano y estás en Estados Unidos y hay 5 de mayo, le entro el 5 de mayo, ¿no? Y hago mi grito y hago las cosas. Te digo, tú tratas de recrear, pero Eduardo, hay algo importante ahí. Tú sabes que los tuyos, tu familia, se va a reunir ese día. Y tienes un miedo que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, el miedo de perderte las cosas. Todos van a estar ahí para la primera comunión y entonces conectan la tablet para que el primo en los United pueda estar en la primera comunión y ahí está viéndolo a través de una cámara, pero no estoy. ¿Por qué no estoy ahí? Porque no voy a comer esa comida, porque no voy a abrazar a la abuela, porque no los voy a ver. Y estamos llegando al punto, para mí, más difícil de la migración. El no poder volver a tu tierra cuando en tu tierra se te necesita. ¿Qué pasó en la pandemia, Eduardo? En la pandemia nos cerraron el mundo, además de que no podía viajar ya por cuestiones migratorias, y se enfermó tu mamá, se murió tu papá, no pudiste venir al velorio. O sea, si duele no ir a una boda, unos 15 años o un bautizo, imagínense lo que duele no estar junto a la cama de tu ser querido que está enfermo, no asistir al funeral, no poder ir a las misas, no vivir tu tradición, no haberlo vuelto a ver. Porque no ver a los tuyos es algo muy grande. Aunque exista FaceTime y por ahí los vea, y aunque me hablen por teléfono, por ahí con videollamada, no es lo mismo, no te toco, no te siento, no te vibro. Y no poder estar en esos momentos duros, para mí es el punto en la pandemia, fue algo muy fuerte, la angustia de no puedo volver. No solo, aunque tuviera los papeles y la visa y todo, están cerradas las fronteras, no puedo ir. Es como el amor se dividió por kilómetros que nunca te parecen tan largos cuando tú quisieras estar al otro lado. Sí, y siento que se vive, para que lo puedan entender más de cómo es que lo está viviendo la otra persona, siento yo como una pequeña muerte, ¿no? O sea, ese desprendimiento que poco a poco tendrás de tu familia porque ya no te estás enterando bien del chisme, o en la llamada, que pues será a veces muy seguido y de repente se van espaciando más, pues ya no hay tiempo para contarte que si el niño reprobó el examen o no. Y esas cositas, aunque sean minúsculas,
que antes estabas muy enterada de la familia o como muy metido ahí y que nos hacen, pues como las familias latinas lo somos, ¿no? Como muy unidas desde el abuelito hasta el bisnieto. Todos estamos ahí, todos nos enteramos de todo lo que pasa y así. Cuando te separas, por más, como dices, WhatsApp, FaceTime, lo que sea que haya, sientes que poco a poco se está haciendo más delgadito eso y ese duelo como a cuentagotas lo tienes que estar viviendo a la par de estarte adaptando a una nueva cultura, a la par de estar aprendiendo tal vez un nuevo lenguaje, ¿no? Porque muchos se van sin siquiera saber el idioma donde van. Sí. Y creo yo, todo esto que estamos haciendo aplica también para cuando es ciudad, ¿no? Dentro de tu misma ciudad. O sea, habrá quien de aquí se muda a Querétaro o a otra parte de México. Que son otras formas, otros estilos si tienes que aprender. Y yo aquí les tengo 3 recomendaciones. Y estas 3 recomendaciones se los digo de corazón porque las viví. Justo les estaba diciendo cuando nos fuimos a vivir a Puebla por el trabajo de mi esposo, pues tienes que dejar de pronto todo aquí, sacar a tus hijos de la escuela donde tú los tenías, y aunque sea tu mismo país, que ahí no se le podría llamar migrantes, solo tuvimos una mudanza, un cambio de residencia, pero me di cuenta que al principio de haberme ido, como que no me había ido del todo. O sea, a diario hablaba con mis amigas, las mamás de los amigos de mis hijos de la escuela, y ¿qué vieron hoy en la escuela? ¿En qué tema están? ¿Qué aprendieron hoy? Y entonces yo se lo enseñaba a tu hermano allá. Yo no quería que tu hermano se atrasara y se quedara. Hasta que un día me di cuenta, dije, esto es ridículo. O sea, el pobre no puede estar estudiando lo que ven aquí y lo que ven allá. Yo me había traído los libros que iban a llevar los otros para que los siguiera llevando, como mucha obsesividad de no quiero que se pierda nada y no quiero que se atrase, cuando acá el estilo era otro. Me fui relajando en eso. Entonces, primer consejo que les doy, primer tip en esto, es de verdad, si quieres adaptarte a un nuevo lugar, llega de lleno. No estés pensando todo el tiempo, ay, hoy es miércoles, hoy se juntan a comer en casa de la abuelita, ay, hoy hubiéramos hecho esto, ahora me hubiera tocado. No, deja el hubiera y el debí de y el estaría, ese tiempo que no es real para ti, y vive lo que estás viviendo ahí. Segunda, recuérdate constantemente por qué estás donde estás. En mi caso de Puebla, el ejemplo que estoy usando, cuando yo iba a dejarte a la escuela, con tu hermanito en la sillita de bebé y el otro grande que ya lo había yo dejado a la escuela y me tocaba irte a llevar a ti, había una calle donde de repente llegaba y ¡wow! El volcán. Entonces me quedaba así como helada, sorprendida de ver ese cielo azul, el volcán, la fumarola. Y entonces yo decía, aquí es donde quiero que crezcan mis hijos. Este cielo azul es el que quiero que tengan. Y los días que estaba triste, que extrañaba a mi mamá, volteaba a ver el cielo azul y me recordaba por qué estoy aquí. Y el tercer punto era con esta actitud de descubrir. Acuérdense que a mí me encanta Jorge Bucay. Jorge Bucay dice que hay personas que son buscadores. Un buscador no es necesariamente alguien que encuentra, es alguien para quien la búsqueda es una actitud ante la vida. Entonces yo con ojos curiosos es qué hay que comer aquí, a dónde se va, cómo se divierten, qué hacen, a dónde van los fines de semana. Y entonces ser buscador en el lugar que llegaste te hace descubrir cosas maravillosas, maravillosas. Y tratar de tener el corazón y el cuerpo en el mismo lugar, aunque siempre en tu corazón habrá un espacio especial para tu tierra, tu familia y tus costumbres. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatóloga.teachable.com, donde está disponible este material para ti. Ahora que te escuchaba me vino a la mente esta imagen como de cuando te vas a meter a una alberca y está fría, ¿no? Y entonces nada más metes el piecito y dices, no, es que está muy fría. A ver, si te quedas ahí nada más con solo medio pie metido, pues ni estás aquí, ni estás afuera, ni estás sintiendo un poco de frío por lo que está pasando, pero no estás calentito por el calor que hay afuera, o sea, estás como en la mitad de ahí. Y siempre lo más recomendable que te dice todo el mundo cuando hay una alberca fría es lánzate de clavado o de bombazo, ya una vez, ¡pum!, ya. Y muévete, sí. ¿Sabes? Cuando te metas, muévete para que ya no sientas el frío. Y creo que ese sería otro punto importante. No te quedes lamiéndote las heridas quieto en el lugar donde te fuiste. Muévete.
Muévete, trabaja, busca, haz círculo de amigos nuevo, ten actividades, haz ejercicio, muévete y éntrale con todo. Porque decía Víctor Frank, lo peor de estar preso es tener pensamientos de libre. Y no es que estés preso en un nuevo país, pero uso esta comparación como para decir, a lo mejor estoy preso en mi mente, porque no estoy aquí, sigo estando allá y me estoy perdiendo de lo que aquí tiene que ofrecerme. Sí, no es que ahora te vas a volver gringo, ¿no? O ahora vas a ser mexicano, o ahora vas a ser colombiano. No, no, no. O sea, vas a seguir siendo tu nacionalidad más una nueva. Creo que en vez de sustituir lo que tenías, puedes verlo como que le estás agregando a lo tuyo y estás creando algo nuevo, ¿no? Ya tenemos otras generaciones enteras en Estados Unidos que han crecido y así, y son ya esta evolución, como dices, ya el Spanglish total, ya... Pero además se autodenominan dreamers, porque ya son estos que tienen sueños, ilusiones, ya nacieron allá, pero todavía está toda esta añoranza y raíces. Y hay un punto, Eduardo, que no quisiera pasar por alto. Uno de los duelos del migrante y de la familia del migrante es que va a pasar muchos peligros la persona que se va. Nosotros somos muy, los latinos, quiero decir, muy mamá gallina que abraza a sus pollitos y la única manera que seamos felices es todos juntos, con salud y con trabajo. Y pues resulta que la vida moderna hoy hace que no todos tengan trabajo, que no todos tengan salud y que algunos se vayan. El mundo se hizo como más chico porque fácilmente puedes encontrar a alguien hoy que te dice, mi hija estudia en Australia y tengo un hijo trabajando en Chiapas, ¿no? O sea, se van a todas partes del mundo y qué bueno, no criamos águilas para que se queden en un corral y si les hemos dado oportunidades, excelente que se muevan y se vayan. Pero bueno, la familia del migrante va a extrañar mucho porque siempre extraña más el que se queda que el que se va. El que se va a tener novedades, aventuras, experiencias, cosas que contar y luego cuando pueda venir a su tierra, yo me acuerdo de una tía tuya, hermana de tu papá, que vivía en Estados Unidos y entonces cuando venía en Navidad, wow, ¿sabes? O sea, traía la maleta llena de cosas ricas de comer y lo que había salido antes en Estados Unidos, las cosas salían mucho antes que en México. Entonces era como, wow, ¿no? Nos contaba casi casi cómo era la vida allá y lo que ella pasaba. Pero también a la familia le pesa mucho pensar los peligros por los que atraviesa un migrante. Y tengo que decirlo con todo el dolor del mundo. Recientemente hubo en Ciudad Juárez un desafortunado, pero de verdad una experiencia para todos los mexicanos de muchísima vergüenza de pensar que unos migrantes se hayan quedado encerrados, nadie les haya abierto una puerta para salir en un incendio provocado por el motivo que fuera, ¿sabes? El trato que se le da al migrante a veces es como de delincuente y no es un delincuente. Le tenemos miedo, hay un grupito de gente en un parque que llegó y como nos vamos a otro lado. Son personas pues que se van sin nada con lo puesto, que en el camino les roban el dinero y que así como se encuentran muchos indecentes en el camino, se encuentran personas extraordinarias, personas que en este tren, por ejemplo, que le llaman La Bestia, en donde van muchos centroamericanos que se van a querer cruzar hasta el otro lado, señoras dándoles agua en las vías, pasa el tren y pescan comida y les dan, y la casa del migrante en todos lados donde les dan zapatos y les cambian. Hay tanta bondad. Te vas a encontrar en el camino de salir de casa a los buenos y a los malos. Pero el que se queda literalmente rezando para que el otro llegue bien, para que al otro no lo sorprendan, para que al otro no lo estafen, para que pueda tener oportunidades. Y todo esto es parte del duelo del migrante. Saber que me voy y le ocasiona un dolor a mi familia, que puede ser un dolor de parto, si me va bien, si trabajo, si prospero, si el día de mañana me traigo a mis papás o apoyo a mi familia, o puede ser un dolor de muelas, si no hubo fruto de este dolor, porque también tenemos que decir que muchos que se van se pierden en la tristeza de la soledad, se entregan al alcohol, a las drogas, pues es una vida muy difícil cuando se está solo. Sí, creo que sería entender más que nada que, como decíamos, ¿no? No estás perdiendo tu país o tus raíces, ni se te está olvidando
el español, es como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que eres mexicano, vas a ser mexicano el resto de tu vida. Ahora agregas nuevas cosas a tu cultura y estás creando algo más, pero esto que comentabas, ¿no? Obviamente habrá quien migra de la forma pues legal y todo muy bonito y el pasaporte y la visa y demás, y habrá quien pues no tiene esa posibilidad de hacerlo así, y en esos casos muchas veces se divide la familia en núcleo, ¿no? Recuerdo el año pasado en una conferencia que hice en Guadalajara, una de las señoras se acercó conmigo y me estaba platicando que precisamente su esposo se había ido, sufrió un accidente allá y ella se había quedado aquí y nada más recibía llamadas una vez al día de cómo estaba, que se estaba complicando mucho, que probablemente ya no iba a pasar la noche. Y ella tenía que desde aquí tomar las decisiones de si donar órganos, cómo decirle a sus hijos que había dejado dos hijos, no dejado, no se deja, que tenía dos hijos pequeños acá, etcétera. Todas esas decisiones que a distancia son muy complicadas y nada más recibía juicios porque toda la familia empieza a opinar y demás. Pero creo que es muy duro también de esto cuando existe un duelo o una pérdida, que lo vivas a distancia, ¿no? Duelos a distancia es algo que yo creo que hablaremos también en otro episodio completo, pero cuando existe una pérdida, ahí sí te sientes más lejos que nunca, ¿no? Sí, sí, yo cuando murió mi papá, pero antes de que muriera, le dio este infarto cerebral. Y entonces, cuando yo me entero que yo estaba de viaje, en ese momento quieres irte por el teléfono. O sea, poderte teletransportar y llegar y nunca la distancia te parece tan larga. Y a veces la vida te pone obstáculo tras obstáculo porque si no tenías que estar ahí, no vas a estar ahí. Y yo ya he aprendido con los años a fluir de decir, si no me tocaba estar, era porque mi aprendizaje estaba en no estar, no en controlar, no pero quieres en ese momento volar, llegar. Tú dices, tomo el primer avión, a veces no es tan fácil, no los hay, no tienes los recursos y vivir las cosas a distancia es muy duro y uno tiene que saber cuando se va que tienes que despedirte. Cuando tu hermano se fue a vivir fuera de México, hablamos y le dije, tienes que despedirte de tu abuelita. Tienes que despedirte porque, no sé, es una persona mayor, porque yo no sé si la vuelvas a ver, espero que sí, y sí la volvió a ver, antes de que falleciera pudo él venir, pero no lo sabíamos. Entonces, qué duro, porque cuando te despides de alguien mayor sabes que ya no te va a poder ir a ver, que tal vez es la última vez que la veas, que aunque puede ser la última vez de un joven también, pero como que las posibilidades tú sientes que se incrementan con alguien mayor. De verdad es muy duro. Hoy lo que hemos querido hacer en este episodio es primero que nada un reconocimiento a todas aquellas personas que por los motivos que sean están lejos de lo que ellos llamaban hogar, formando primero una nueva casa, un nuevo hogar, aprendiendo cosas, rifándosela. Es una frase que usamos mucho en México de me la voy a rifar y de verdad lo hacen. Esto es un reconocimiento, una validación de el duelo y todos los microduelos de las cosas que pierde alguien que se va del lugar donde nació. Claro que también va a haber muchas ganancias del otro lado y esperemos que así sea para todos, con base en mucho trabajo, en muchos esfuerzos y muchas renuncias. Y también, pues, reconocer, validar y apapachar a las familias que nos llamamos o se nombran muéganos, que somos como este dulce de muchos cubitos de harina y azúcar pegados y cuando tú arrancas un pedacito del muégano, desgarras lo que se queda. Entonces, la propuesta sería que cambiáramos de ser estas familias muéganos donde nos duele tanto separarnos a familias Lego de construcción de bloquecitos que juntos armamos una gran construcción, pero si alguien se cambia, no toda la estructura tiene que tambalearse. Esa sería la propuesta. El verdadero amor nunca te frena. El verdadero amor te impulsa, te motiva para la vida, se alegra con tus alegrías y no se vuelve un lastre para que tú no hagas. Cuando me voy de viaje y dejo a Lara, mi querida Lara, mi amor peludo de 58 kilos, me duele mucho dejarla. Me vas a decir, ¿no te duele dejarnos a nosotros? Claro, me duele dejar a mis hijos, pero mis hijos son adultos, son hombres, ellos se procuran las cosas, ellos creo que no me extrañan tanto, pero Lara, muchísimo, muchísimo, y sin embargo siempre le digo,
te quiero mucho y tu amor nunca va a ser el motivo por el que yo no haga, por el que yo no logre, por el que yo no vaya. Tu amor es una de las motivaciones que yo tengo para hacer lo que quiero en la vida. Entonces, creo que ese era el objetivo. ¿Tú tenías algún otro objetivo con este tema? Sí, me gusta siempre que pues sean bastante prácticos y como con respuestas, ¿no? Me gustaría que fuera caracterizado este podcast a que tiene muchas respuestas. Entonces, ahorita haremos un par más de qué podemos hacer, pues para vivir esto o si va, sabemos que es algo que va a pasar, pero creo que de entrada ahorita que hablabas me recordaba al episodio que grabamos de Vivir Despedido, ¿no? Si no lo han visto, pues podrían ir a verlo y está muy bueno. Se lo recomiendo porque es precisamente esta opción que te da la vida de decidir cómo quieres enfrentar tus relaciones, ¿no? Si en un momento tuvieras que, pues, desapegarte de alguna de ellas, ya sea porque quieren irse o porque se tienen que ir. Y vivir despedido creo que es una buena opción para el duelo del migrante, porque, pues, a final de cuentas el cambio será constante, ¿no? Y de esta imagen que decías del Lego, entender también que si tú eres un pedacito del Lego a donde sea que vayas, tienes la capacidad de recibir para construir más y de dar también, ¿no? El Lego tiene estas dos acepciones como de... Sí, entrada y salida. Sí, Yo voy a sí. llegar a adaptarme a una nueva construcción. Pero también tienes mucho que dar. Mucho que dar. Sí, sí, entonces eso es muy valioso y me gustaría que lo reconocieran. En cuestión de ejemplos más concretos de qué podrían hacer o cómo trabajarlo, ahora yo recuerdo, pues el abuelo precisamente, que tenía siempre, cuando estaba aquí en México, un pin con la bandera de España, ¿no? O el escudo del Madrid. Y cuando estaba allá, se llevaba una banderita mexicana, ¿no? Son pequeñas cositas, pero si sabes que en tu corazón no ha dejado de existir esa parte en la que vivías antes, también puedes tenerlo representativamente en el traje, en el fondo de pantalla, ¿no? ¿Qué dirías tú? Sí, bueno, te sorprenderías de que tu abuelo era muy conocido en los bares de Madrid, muy conocido. Hay bares donde hay fotografías de tu abuelo, hay, ¿no? Y le decían el mexicano. El apodo de mi papá, que nunca perdió su acento español y que nunca comió tortillas, en España era el mexicano. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Llévate un pedacito de tu patria. Miren lo que tenemos aquí atrás nosotros. Este mural que hemos ido construyendo con todas las postales de los lugares donde hemos ido y donde han ido personas que nos quieren y nos las mandan. Tenemos nuevas, algunas que hemos agregado ya. Esto es un poco traerme el souvenir cuando vamos a un lugar, porque no me puedo regresar a esta ciudad preciosa que vi, no me la puedo llevar conmigo, pero puedo llevarme este souvenir. Entonces, llévense pequeñas cosas para que al menos en su lugar más así, más entrañable, en la cabecera de su cama, en el tocador de su cuarto, en la fotografía del celular, tengan pedacitos de su tierra. Háganse de nuevas tradiciones, de nuevas fechas, pero con alegría de ser quien son. Yo creo, y ojalá que así lo logre, cada vez que voy a dar una conferencia fuera, ya sea a Estados Unidos o ahora que estuve en Bogotá para la Feria del Libro, cuando he ido a Costa Rica, representando mis letras, pero también mi país. Yo siempre me envisto de soy una mexicana en el extranjero y tengo que dar una buena impresión, tener una buena conducta, porque no soy solo yo. Estoy representando a mi país y tengo que luchar contra los estereotipos de mi país, como por ejemplo, en el extranjero somos conocidos como poco puntuales, ¿no? Cuando yo hago una conferencia en Estados Unidos, yo digo, voy a empezar a tal hora y a tal hora empieza. Y hay quien me ha dicho, qué bueno que empezaste puntual. Y yo, claro, si los mexicanos somos puntuales, ¿qué te pasa? ¿Cómo de que no? Entonces, estas pequeñas cosas creo que también sirven. Y ahorita saben que nos gustan mucho las películas y siempre recomendamos alguna. Me vino a la mente Stuart Little, porque y se la recomiendo la vean bajo esta acepción de ser migrante en otro lugar, etcétera, nuevas culturas y tradiciones. Pero había una frase por ahí que me gusta mucho, que es little aquí, little allá, un little te saludará, ¿no? Y eso significa que a donde sea que vayan, a donde sea que se hayan mudado, no son los únicos que han hecho eso, ¿no? Si están en Estados Unidos, créanme, hay mexicanos ahí. Hasta en Alaska nos hemos encontrado, en todos lados, desde el norte hasta el sur, izquierda, derecha. Hay mexicanos, hay latinos. A ver, tal vez no exacto de tu misma colonia, pero te encontrarás a alguien de tu país, de tu mismo,
no lo sé, cercanía, que hable tu idioma. O sea, no son los únicos. Creo que eso es algo también muy importante, como validarlo, como sentirse también parte de una comunidad que están a la par viviendo lo que ustedes. Recomiéndense cosas de qué les han servido, apóyense. Has dado conferencias en Estados Unidos para grupos de mujeres latinas, que es muy bonito verlo, como cómo se apoyan, cómo llegan todas de distintos tipos de vestimenta y demás, pero todas ahí son latinas. Sí, o sea, saludos, da Latina Power, gracias. Gracias por ese trabajo que hacen. Acabas de decir algo muy importante. La comunidad que formas cuando eres un migrante te da la oportunidad de tener una segunda familia. Tal vez dejaste a la tuya en tu país de origen, pero esta amistad tan estrecha que se hace, cómo te ayudas, cómo te das oportunidades de trabajo, cómo celebras las fechas con esta nueva familia escogida, es increíble. Se crea una comunidad de unos lazos tan fuertes que a veces sobrepasan las mismas lealtades familiares. Ven, son oportunidades y lo que tenemos que aprender a ver es que no hay pérdida que no tenga ganancia. De momento nos choca que nos digan esto, pero sí es cierto que cuando una puerta se cierra puedes voltear y ver muchas ventanas que se abren para ti, pero ábrelas, no te quedes en la tristeza, busca integrarte, que finalmente todos somos hermanos. Voy a ir al momento espiritual de este episodio, pero les voy a decir algo que yo hago también, que he tenido la fortuna de viajar mucho por los libros, por el trabajo, y cuando voy a algún otro país y de pronto, pues imagínense, yo mi tamañito y llego a países de todos grandotes, de repente es como muy intimidante, o a lugares donde yo no hablo el idioma, pero siempre hay algo que a mí me hace sentir en casa. Tal vez no lo sabías, pero yo te he llevado a muchas iglesias en todas partes del mundo, porque cada vez que yo entro a una iglesia, yo veo ahí está para mí la Virgen de Guadalupe, ahí está mi mamá, para mí ahí está Jesús, ahí está mi papá, y los encuentro y, o sea, entro a una iglesia y digo, puede ser que lo estén diciendo en otro idioma, pero ese es el Padre Nuestro, ¿sabes? Ese yo me lo sé, ya sé que sigue. O sea, lo familiar y lo conocido también es mi profundidad y mi vida espiritual, y sea la que sea la religión a la que ustedes pertenezcan o su creencia espiritual, encuentren comunidad ahí, porque eso también les va a dar un soporte enorme. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos escuchado, por mandarnos sus sugerencias de tema. Síganlo haciendo, @después de la pérdida oficial. Ahí los leemos con mucho gusto. Si están escuchando esto en Spotify, nos ayuda mucho que califiquen el podcast. Ahí tiene la opción de estrellitas. Pongan en las estrellas que crean que merezca. Y si creen que esto debería escucharlo alguien más o conocen a alguien que le gustaría, compartir. Y ya saben, por WhatsApp muy fácil. Y si es en YouTube, le pueden picar suscribirse, darle like, comentar lo que les pareció, o si tienen algunas sugerencias que crean pudieran servirles a personas que están viendo esto y están pasando en estos momentos por eso. Y pues nada, muchas gracias. Este episodio, Eduardo, va a viajar por todo el mundo. Compártanlo con todos sus seres queridos que han migrado como una forma de reconocimiento para que ustedes le digan, sé por lo que has pasado, sé por lo que ha pasado, pero al final diremos que ha valido la pena. Gracias de verdad de todo corazón por escucharnos y vernos, y tenemos una cita la próxima semana. Adiós, Eduardo. Nos vemos. Adiós a todos. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, @GabyTanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales, y las redes sociales del podcast @después de la pérdida oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.